Señales de humo. Esa manera primitiva de comunicarse a distancia. Señales que necesitan un código previo para entender el mensaje. Pinturas rupestres en una cueva. Botellas tiradas al mar desde una isla. Historias de Instagram esperando una reacción. Palomas mensajeras. Zumbidos del Messenger. Canales de comunicación alternativos. Mensajes que se largan sin apuntar, confiando en que harán blanco. Señales de humo. Cuenta la historia de una niña que nació del volcán, no le tiene miedo a nada, no. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Hoy, entre tanto smog, muchos tiramos un humito para ver si alguien lo ve a lo lejos y entiende el mensaje. Señales de humo. Señales de humo. La otra noche volví a casa, escuchando música en los auriculares, muy concentrado, cuando de repente me atacó una bestia salvaje. Bueno, en realidad me asusté con un perrito enano que salió a ladrarme de una casa y que tenía más miedo que yo. Pero ese susto me hizo pensar en el miedo y preguntarme un par de cosas. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le teníamos miedo de pequeños? ¿Mantenemos los mismos temores desde chicos o adquirimos miedos nuevos con los años? ¿Serán exclusivamente nuestros esos miedos o vendrán en el ADN desde tiempos inmemoriales? Ese miedo al perrito, ¿es el mismo que cuando de chico me mandaban a hacer un mandado, me hacía dar una vuelta manzana innecesaria para esquivar al perro del vecino? ¿Nació conmigo ese temor? ¿O lo traían mis genes gracias a algún antepasado que por el miedo que le generaban los lobos terminó inventando el fuego para protegerse? No hay nada más real que la expresión cagarse de miedo. Los animales en peligro literalmente se hacen caca para poder correr más rápido. ¿Qué nos hace a nosotros, seres civilizados, asustarnos tanto como para que nuestro sistema de defensa nos haga querer salir corriendo? Hoy en día no tenemos los mismos miedos que nuestros ancestros. No nos acechan animales salvajes, no tememos quedarnos sin alimento durante el invierno, ni nos asusta ser abandonados por la manada. Los miedos modernos son muy diferentes. Pregunto, ¿los miedos modernos son muy diferentes? Tememos perder el trabajo. Nos asusta la idea de quedarnos solos. Nos atemoriza la inseguridad. Le tenemos miedo a la muerte. ¿Cuántos de nuestros miedos son reales y cuántos productos de nuestra imaginación? ¿Es más real nuestro temor adulto a que nos roben el celular cuando bajamos del bondi que el miedo infantil de que salga un monstruo debajo de la cama? Hay miedos que nos movilizan y otros que nos paralizan. Hay miedos que nos ayudan a ser mejores y miedos que nos hacen caer en cosas que no nos gustan. Yo elijo los primeros, los que me hacen mejor persona. El subcomandante Marcos, líder del ejército zapatista, dijo una vez: uno es tan pequeño como el miedo que siente y tan grande como el enemigo que elige para luchar. Pero ¿qué pasa cuando nuestro enemigo es ese propio miedo? Qué paradoja, ¿no? El miedo no es sonso, decían los viejos, y tenían razón, porque muchas veces nos marca el camino. Porque como nos enseñó el queridísimo Gabo Ferro, lo que te da terror, te define mejor. Lo que te da terror te define mejor.
no te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué Gabo Ferro es cantante, autor, compositor, poeta, historiador y profesor. Y no me equivoco cuando digo es, ni estoy leyendo de corrido una biografía de cuando estaba vivo. Pasa que siento que Gabo es un artista que, a pesar de haber dejado este plano hace un tiempito, como decía Bertolt Brecht, es de los imprescindibles. Gabo Ferro en los 90 cantaba en Porco, una banda de hardcore, ese estilo de punk, un poco más agresivo. Un día, cansado de ver que los que triunfan siempre son los que ofrecen un contenido más vacío, dejó de cantar. Pero ¿cómo dejó de cantar? Se quedó sin voz, en el medio de un show. Dejó el micrófono en el suelo, se bajó del escenario con la banda aún tocando y se fue a su casa. Literalmente se fue caminando de Congreso a Mataderos, pensando en el camino, en que no quería formar más parte de eso. Me encanta la gente que vive el arte con esa pasión. Gabo después se dedicó a estudiar, casi como un monje, se volcó a la historia, y se recibió, se doctoró, escribió 2 libros, Barbarie y Civilización, Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, y Degenerados, anormales y delincuentes, gestos entre ciencia política y representaciones en el caso argentino. Enseñó y vivió la historia con la misma pasión con la que hacía todo. Hasta que un día volvió a reunirse con la música, en un tono más intimista, con un estilo muy particular, menos agresivo musicalmente, pero nuevamente con la misma pasión que lo caracteriza. Entre 2005 y 2019 grabó 9 discos y colaboró en otros tantos. En el medio de eso hizo poesía, danza, dramaturgia, editó un libro de poemas y tantas otras cosas. Mi amigo Juan Manuel Barrientos es pintor, y una vez le mandó a Gabo una invitación para una muestra, solo porque lo admiraba. Gabo no solo fue a la muestra y estuvo entre la gente y fue muy amable, sino que luego le mandó un mail con una devolución de lo que había visto. Así de comprometido con el arte está Gabo. Con esa pasión y ese compromiso se maneja el tipo. Esa gente, para mí al menos, es el verdadero arte. Por eso, elijo seguir usando el presente para nombrar a Gabo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola. Mi amigo Ezequiel Fierro, el más poeta de todos mis amigos, a quien pueden leer en su Instagram,
@porfierro, me trajo hoy las palabras con las que Eduardo Galeano alguna vez nos explicó cómo es eso del miedo global. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será. Miedo de morir, miedo de vivir. Señales de humo. Una invitación a comunicarse.